Estimados amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana, los saludamos una vez más en su programa Acústica Rural. Su servidor Daniel Meiners, con el gusto de saludarles como siempre, esperando poderles ofrecer un programa de su interés, de su atención y sobre todo información que les pueda resultar útil. Recordarles que este es su programa Acústica Rural, lo pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México y sus alrededores, en el 1120 en la Ciudad de Guadalajara y también su zona conurbada, así como en la Sultana del Norte en el 600 de amplitud modulada, en el 13.1 de Albavisión en televisión abierta, en el sur, sureste, centro y occidente del país y por supuesto, como ustedes ya bien saben, en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. El programa queda registrado también en Spotify y me parece que también estamos en transmisiones en el canal de YouTube. El día de hoy, una vez más, podemos contar con la honrosa presencia de el presidente del Comité Directivo de la Cámara de la Industria de la Masa y la Tortilla, don Rubén Montalvo Morales, quien por cierto viene llegando del aeropuerto. Agradecemos muchísimo la oportunidad de Rubén que nos vuelve a brindar de poder volver a platicar con usted de un tema trascendental para los mexicanos. Así México sin tortilla no es México, la tortilla sin México no es tortilla. Tenemos nosotros una dualidad muy importante en el consumo de la tortilla y creemos muy importante volver a darle espacio en estos canales, en estas cámaras, a la demanda que el sector de la tortilla está poniendo en la mesa. Una demanda que desde nuestro punto de vista es justa. Ahora ya de voz propia usted nos lo hará saber, pero siempre es importante que no se pierda de vista el consumidor final. Don Rubén, muy buenos días por estar. Buenos días, Daniel. Pues aquí estamos. Aterrizando, viene llegando de Veracruz, me dice. Vengo llegando de Veracruz y acabo de llegar hace media hora, hace una hora. Y pues de la semana pasada, después de que estuvimos por aquí, tuvimos otras reuniones y de ahí nos fuimos para allá, para Veracruz, y ahorita estamos de regreso. Supongo que ser presidente del Comité Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla debe ser una agenda permanentemente en aeropuertos, terminales de autobuses, recoger demanda del sector productivo de la tortilla por todo el país, ¿no? Así es, constantemente estamos de viaje, constantemente estamos yendo para uno y para otro lado. Ahorita voy al Estado de México. Y pues mañana vamos a estar aquí en la ciudad otra vez y hasta el viernes probablemente. Muy bien, pues aprovechemos su estancia aquí. Don Rubén, pónganos una vez más, si no le molesta, en qué estadio, en qué estatus, en qué momento se encuentra la industria de la masa y la tortilla en nuestro país. Como platicábamos la vez pasada, estamos teniendo una crisis muy grave, acentuada por las condiciones que se presentaron en la industria desde hace muchos años, pero ahorita con la crisis mundial por el COVID, después por la guerra, ahorita por la otra amenaza de guerra en Asia, se ha especulado mucho. Los principales productores de grano, Ucrania y Rusia, ahorita se metieron en un conflicto. Nosotros pensamos que ya estábamos saliendo de la problemática que nos había traído la pandemia del COVID y que íbamos a poder recuperarnos. Y con la amenaza de la guerra, pues volvió el problema de los granos. El maíz, que es nuestro principal producto, se encareció muchísimo. Se ha estado especulando mucho con él. Actualmente, una tonelada de maíz el día de hoy en el centro del país, está costando 10,800 pesos. La tonelada. La tonelada, aquí en Morelos, aquí en Puebla. En Quintana Roo, no se diga, en Yucatán, ahorita no he checado el precio, pero debe estar en 12,300, 12,500, porque la semana pasada, el día que estuve aquí, estaba en 11,000 pesos. Y nos anunciaron precisamente el martes pasado,
que iba a subir 1,300 pesos la tonelada de maíz. O sea que ahorita debe andar sobre 12,300 pesos por allá por Yucatán, que es un precio estratosférico. Cuando empezó la pandemia lo teníamos en 4,500 pesos la tonelada de maíz. O sea, ahorita ya andamos alrededor del 150% de incremento, y pues esto ha afectado muchísimo a la tortilla. Yo quisiera hacer conciencia. Una de las cosas que yo traigo siempre en la cabeza es el por qué se ha satanizado tanto la cuestión del incremento en el precio de la tortilla. Cuando nuestros insumos suben, nosotros, como cualquier comerciante, como cualquier proveedor, como cualquier productor, debemos de incrementar el costo de esos insumos para poder mantener nuestro negocio, para que nuestro negocio de alguna manera sea solvente y nos permita sobrevivir o vivir de una manera adecuada. Sin embargo, cada vez que la tortilla necesita subir, tenemos mucho problema. Tenemos mucho problema porque de alguna manera se acostumbró a la población a que la tortilla era un alimento que no subía. Fue controlado durante muchos años su precio. Y subsidiado. Y subsidiado. Pero hoy ya tiene muchísimos años, ya tiene más de 22 años. Fue de hecho en el 98, 24 años, de que se quitó el control sobre el precio de la tortilla. La tortilla debió de ir subiendo su precio de acuerdo al mercado. Sin embargo, no fue posible, porque cada vez que había un incremento en el precio de la tortilla, siempre pues protestaba medio mundo, ¿no? Los comunicadores, ahora ya veo yo, y gracias a que hemos hecho mucha campaña, que hemos platicado mucho con ustedes, pero los comunicadores antes, cuando nos empezaban a entrevistar, nos agredían porque estaba subiendo el precio de la tortilla. De abusadores no nos bajaban, de muchos tipos de muchos estereotipos, no porque subía la tortilla. Sin embargo, nunca se analizaba que todo lo que está alrededor de la tortilla pues también había subido. En este caso, el día de hoy, pues tenemos, te decía yo hace un momento, más del 150% o el 150% de incremento en el precio del maíz, y de la harina un 47, un 48%, y de todos los insumos. Lo platicábamos la semana pasada, que platicamos cómo se han ido encareciendo nuestros insumos, y es necesario que cada vez que el insumo se encarezca, la tortilla también lo haga. ¿Por qué? Porque si no es así, va perdiendo calidad, va perdiendo todo lo que la tortilla debe de tener. Han surgido durante esta época, durante estos años de crisis, no sé si tú oíste, hace recientemente se hablaba de la tortilla pirata. Y se hablaba de una tortilla que si tenía olote, que si a la masa le ponen olote. Se oía por ahí de que si existía o no existía la tortilla pirata. Yo digo que sí existe la tortilla pirata, pero no es precisamente esa que dicen, ¿no? La tortilla pirata para mí es la tortilla que se produce en lugares clandestinos, porque hay muchos lugares clandestinos en el país, bodegas en colonias retiradas por allá por el fin del mundo, cerradas, donde nada más ves que salen los vehículos llevan las motos o las camionetitas con sus neveras llenas de tortilla, y no sabes cómo se hizo, no sabes con qué tipo de insumos se hizo, no sabes en qué condiciones de higiene, en qué condiciones se trabajó esa tortilla. No están sujetas a regulación. No están sujetas a absolutamente ninguna regulación y llegan a las tiendas. Actualmente se acostumbra que en una tienda hay una nevera y adentro de esa nevera hay paquetes de tortilla. Envueltas en plástico. No, deja tú en plástico. A veces sí, a veces empacadas en papel, y a veces en plástico y a veces en papel. Pero la verdad es que sin ninguna identificación. No sabes de dónde vino, no sabes cómo se hizo, en qué condiciones se hizo. Entonces la tortilla ha ido perdiendo calidad. Y muchas veces, como esa tortilla es muy barata, la gente la compra. Pero también eso ha hecho que se vaya perdiendo el gusto por la tortilla. La tortilla es un alimento muy sabroso. Claro. Una tortilla con un poquito de sal, una tortilla con un poquito de manteca y sal, Yo me acuerdo de chamaco, era una delicia, era un postre.
Entonces, pero todo eso se va perdiendo. Tú ya ahorita abres un paquete de esas tortillas, las ves, se despedaza, se pone fea, está horrible. Ya ni para chilaquiles. Ya ni para chilaquiles sirve. Pero las personas buscan ese tipo de tortilla muchas veces por el precio. Y hay veces porque nos pasa, nosotros tenemos el negocio y enfrente de nosotros hay 2 tiendas y hay un Oxxo. Y la gente se queda a comprar en el Oxxo o en la tienda en vez de atravesarse la calle para comprar su tortilla caliente recién hecha en la tortillería. A lo mejor porque tiene la facilidad de que entra a la tiendita y ahí compra todo lo demás que va a llevar, ¿verdad? Pero no se dan cuenta de que esa tortilla no está identificada. Ellos saben que si compran la tortilla en la tortillería ya saben quién la hizo, cómo la está haciendo porque lo ven, pero si la compran en la tiendita, en ese tipo de paquetes, no saben de dónde vino. Y muchas veces esas tortillas, que te digo yo, vienen de esos lugares clandestinos. Nosotros tenemos identificados los negocios formales, donde estamos nosotros, los negocios de alguna manera informales y los negocios ilegales. Los negocios informales son todos aquellos que no se dan de alta, que a lo mejor le dan una componenda al inspector fiscal para que los deje seguir operando. Pero además de esa, que también es una competencia desleal para nosotros, porque al no pagar impuestos, al no pagar seguro social, al no pagar Infonavit, al no pagar muchas de las cosas que tienen, pues pueden dar más barato. Pero la peor competencia que tenemos son los ilegales. Hay muchos ilegales y les llamamos ilegales porque muchas veces compran gas robado, el famoso huachicol, compran la harina o el maíz robado, los insumos que aparezcan por ahí que fueron robados y que se los ponen muy baratos, pues eso usan. Don Rubén, tenemos que irnos a una pausa comercial. Lamento la interrupción. La verdad es que nos está poniendo un panorama poco alentador. Tortillerías o producción de tortilla clandestina, ¿no?, en lugares no identificados, tortillerías no registradas que evitan pago de impuestos, altos costos en el maíz. Yo siento que ustedes, la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, legalmente constituida, se encuentran un poco entre la espada y la pared. Exacto. ¿No? La espada es el consumidor y la pared es la compra de insumos, y me parece que tenemos que hacer conciencia para entender la posición en la que está. Si me permite, don Rubén, vámonos a un pequeño corte comercial. Regresamos a seguir platicando al respecto. Claro que sí, muchas gracias. Estamos de vuelta aquí en su programa Acústica Rural, como ustedes ya saben, con la oportunidad de platicar con don Rubén Montalvo, presidente del Comité Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla. La tortilla siempre va a ser un tema de discusión. El precio de la tortilla de alguna manera siempre es referente en el consumo de la canasta básica del mexicano y fundamentalmente del sector económicamente más desprotegido. La tortilla es un elemento que nunca falta en nuestras mesas, y estar pendientes de las necesidades que tiene el sector que produce la tortilla, que transforma el maíz a tortilla, siempre es importante. Debemos de visualizarlos como aliados de nosotros los consumidores y entender las necesidades que ellos presentan. Otro de los temas que platicábamos, don Rubén, fuera del aire ahorita en el corte, es cómo México ha vivido este proceso de harinización. Yo sé que en el norte del país, prácticamente todo el norte del país produce tortilla con harina, sí de maíces nixtamalizados, pero al final de cuentas es harina, y entiendo que también en el sur del país. ¿Esto es una tendencia correcta, don Rubén? ¿Tenemos que corregir el camino y volver a los métodos ancestrales de la nixtamalización? ¿Cómo visualizas este tema? Sí, realmente, entre más alejado estás del centro, más harinizado está el lugar. ¿Por qué? Porque se dejó de atender el campo, se dejó de sembrar maíz,
Se apoyó la harinización desde el gobierno federal porque en la época en que las harineras crecieron fue en el gobierno de con el 88 para acá, con Salinas, ¿no? con Salinas de Gortari. Se promovió mucho la harinización y eso hizo que la tortilla fuera perdiendo pues lo que es realmente. La tortilla es el alimento que dio fuerza al pueblo de México, porque realmente tiene todo, tiene absolutamente todo. Es un alimento muy calórico, es un alimento que te produce mucha fuerza y yo me acuerdo cuando estábamos niños en el rancho, nos llevaban, vivíamos en la ciudad, pero nos llevaban los fines de semana al rancho con los abuelos y ahí nos desayunábamos una tortillita con manteca y sal y vámonos a las 5 de la mañana, un cafecito, una tortillita con manteca y sal y vete a la ordeña, por así decirlo. Ahorita ya eso ya no es posible porque la tortilla que tenemos actualmente ya no nos rinde igual. Yo digo que la tortilla que actualmente consumimos se va a la llantita. A la llantita, se convierte en obesidad y ya no es el alimento que era antes. Satanizaron mucho la tortilla. La globalización mundial de alguna manera trajo consigo el que nos hicieran publicidad sobre otros alimentos que no son los sanos y que nos enseñaran que la alimentación sana está en otro lado. Y si tú te das cuenta, realmente todo lo que nos enseñaron a consumir no es lo correcto. Lo correcto es lo que consumíamos antes. Y hay que regresar para allá, hay que ir hacia atrás, hay que rescatar los valores de nuestra cocina, hay que rescatar a la tortilla tradicional. La tortilla tradicional es, como decía yo hace un momento, el mejor alimento. Y no podemos dejar de lado la industrialización, no podemos dejar de lado el hecho de que en algunos lugares pues estamos, al menos en Quintana Roo, estamos casi al 100% harinizados por la distancia, por lo que dijimos de que en algún momento se abandonó el campo y se dejó de sembrar el maíz, y ahorita tener maíz en Quintana Roo pues nos llega, te decía yo, no sé si hace un momento, no sé si a la cámara o no, que en Yucatán está en 12,000 y fracción de pesos la tonelada de maíz. Aquí en el centro de la República creo que todavía se compra en menos de 10,000, anda en 9,000 y fracción. 10,800 nos decía por Puebla y en el centro del país. Por Puebla, sí, pero aquí, por ejemplo, en la capital creo que me dijeron ayer que 9,800, 9,900. Bueno, pero de todos modos, saliendo de aquí del centro ya se te va complicando más la situación. Entonces, eso es lo que ha hecho que se deje de nixtamalizar de alguna manera, y la tortilla nixtamalizada es la mejor, la tortilla que se hace el proceso de alcalinizarla, porque además yo me acuerdo que cuando empezaba la pandemia, el presidente de la República dijo que el COVID no nos iba a afectar, que el pueblo de México era un país, un pueblo protegido contra ese tipo de virus. Y yo siento que lo dijo precisamente por la tortilla, porque la tortilla alcaliniza el cuerpo. El que come tortilla nixtamalizada, el que come tortilla realmente hecha de la manera tradicional, su cuerpo es alcalino. Y en un cuerpo alcalino, el COVID no hubiera entrado. En un cuerpo alcalino hubiéramos estado protegidos totalmente. Desgraciadamente ya la tortilla ya ha ido cambiando y es necesario que retomemos esas cualidades de nuestro producto para poder brindarle al pueblo de México una tortilla de calidad, ¿verdad? Una verdadera tortilla. Entonces, Pero entonces sí es necesario, por lo que estás diciendo, retornar a abandonar los procesos de harinización en la producción de la tortilla y regresar a los procesos de nixtamalización Yo tengo muy en mente, yo tuve la oportunidad de vivir en Puebla un tiempo, y tú llegabas a cualquier tortillería en la ciudad de Puebla y encontrabas el nixtamal, el molino y la máquina para hacer tortilla. Ahí, en 5 metros cuadrados,
todo lo podías encontrar ahí. Y la única duda es de dónde llega el maíz. Seguramente llegaba de Sinaloa o de algún lugar. No estábamos hablando de maíces criollos. La idea un poco es retornar a este modelo que in situ en la tortillería esté el nixtamal y el molino. Puede no estar en la tortillería. Por ejemplo, aquí en el centro de la República, aquí en la Ciudad de México, los molinos surten la masa a la tortillería, y a lo mejor no necesitas tener el molino ahí. El que lo pueda tener, qué bueno, mejor, ¿no? Pero si no, cuando menos que sea masa hecha directamente de maíz nixtamalizado, porque eso es lo que le da. Pero esto requiere de una política pública, esto requiere de la intervención del gobierno, con una voluntad de que se haga eso. Claro, porque estamos hablando que estas tortillas que hoy producen el maíz de harina, la tortilla de maíz harinizado, tienen la infraestructura para la producción de tortilla con ese tipo de masa. Así es. En esas máquinas no puedes meter masa de maíz nixtamalizado, no son tecnologías puedes, diferentes. No puedes meterla, no puedes meter masa de maíz nixtamalizado en una máquina las que está hecha para hacer tortillas de harina. De harina de maíz. Como te dijera yo, si mañana, a mí me han criticado mucho porque de alguna manera yo he promovido la nixtamalización y vengo de un estado totalmente harinizado. Y bueno, pues si tú estás de acuerdo con la nixtamalización, ¿por qué tu estado está como está? ¿Y qué le respondemos? Pues mañana me peleo con las harineras, cierro, no les compro, y ¿qué hago? Ya no hay tortilla, porque tampoco tengo maíz. Y te cuesta 12,300 la tonelada. 12,300 Tendrías que subir el precio de la tortilla de facto. Exacto. Entonces, de hecho, esa es la situación. No, tiene que haber una política pública, tiene que haber una decisión de central de que se pueda hacer esto. De lo contrario... Yo me voy a poner un poco como abogado del diablo y espero me comprenda, don Rubén. Vamos a ponernos en la posición de los productores de maíz. Ahora estamos tratando de analizar la posición del que transforma de maíz a tortilla. Pongámonos ahora en los zapatos del productor de maíz. Ciertamente también hoy con el cambio climático, con el temporal, con los insumos de agroquímicos o fertilizantes bionaturales, también deberíamos de estar conscientes de que el costo de la producción de la tonelada del maíz también está encarecida. No sé más, la verdad es que no tengo el dato de cuánto cuesta producir un kilo de maíz, pero seguramente también son precios depreciados. ¿Cómo poder entrar a hacer en sintonía a la cadena completa, al productor de maíz, al transformador del maíz y contemplando al consumidor del maíz? No se puede visualizar si no es con política pública. Hay mucha polémica en ese sentido. Hay mucha discrepancia entre... Yo soy partidario de la intervención del gobierno en cuanto a eliminar la cadena productiva maíz-tortilla. Es una cadena que tiene muchos eslabones intermedios entre el productor del maíz y el productor de tortilla. Y realmente hace muy poco la Secretaría de Economía, la Secretaría de Industria y Comercio, junto con nosotros hicimos un análisis de la cadena maíz-tortilla y se encontró que realmente el encarecimiento está en medio, está en los intermediarios. El que menos gana, el que menos apoyo tiene, son los dos extremos, el productor de maíz como el productor de tortilla. En medio se queda toda la utilidad y todo el trabajo. Y yo, la Cámara, más que no vamos a personalizar la Cámara, lo que ha propuesto desde que entramos nosotros a ella es que se elimine ese intermediarismo, que el gobierno federal de alguna manera provea el maíz directamente, así como lo adquiere para llevarlo a las tiendas de Diconsa, que lo lleve también a las tortillerías. Nosotros le propusimos eso a Ignacio Valle hace 3 años, cuando empezaba la pandemia, en los primeros meses, en marzo, abril del 20.
Le propusimos a Ignacio Valle esa situación, que nos vendiera maíz para evitar lo que ya se veía, porque ya estábamos viendo lo que se venía, ya estábamos viendo la especulación, ya estábamos viendo que iba a haber ocultamiento. Y les propusimos, provéannos de maíz para que esto se estabilice, de lo contrario va a haber problemas. En un principio nos dijeron que sí, después siempre no. Yo creo que ahí hubo ya la mano negra y siempre no. Que porque había cuestiones legales, que había cuestiones reglamentarias que no permitían que se vendiera el maíz a la industria. Ahora hubo un nuevo cambio hace muy poco, entró Leonel Cotamontaño en lugar de Ignacio Valle, y cuando entró Leonel Cotamontaño platicamos con él y él dijo no. Rubén, lo voy a tener que interrumpir y dejamos esta plática que tuvo con Cotamontaño para el siguiente bloque. Tenemos que irnos a una pausa comercial, pero estamos llegando a un punto de la entrevista harto interesante. Cómo el gobierno federal, con una política de redistribución equitativa y direccionada de los insumos básicos, pudiera intervenir para generar una sinergia positiva que no impacte en el costo del producto y que no merme en las capacidades de transformación de los transformadores a tortilla. Volvemos después de una breve pausa comercial. Estamos de vuelta en el programa. En este tercer bloque nos dimos la oportunidad de continuar la entrevista con el compañero Rubén Montalvo Morales, con don Rubén, quien es presidente del Comité Directivo Nacional de la Industria, de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla. En el bloque anterior aterrizábamos un poco sobre la necesidad del diseño de una política pública, toda vez que en la cadena de intermediarismo del productor de maíz al transformador a tortilla tenemos 4 o 5 eslabones, que es en donde hace que el insumo indispensable para la tortilla se encarezca y ahí se pierda la posibilidad de la ganancia para el transformador. Y visualizaban desde hace 2 años ya, don Rubén, hace más de 2 años, la posibilidad de que Segalmex, esta institución creada específicamente para la seguridad alimentaria mexicana, ese es su nombre, Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, pudiera tener alguna suerte de injerencia positiva y romper este círculo vicioso del intermediarismo. Y en eso nos quedamos, don Rubén, podemos retomar. Creo que la inclusión de la industria de la masa y la tortilla para colaborar con Segalmex, para colaborar con Diconsa, sería la posibilidad de asegurar de dar esa seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo sé que Segalmex tiene 20,000 o 22,000 tiendas de Diconsa para hacer llegar los productos básicos a la población en general, pero nosotros somos 110,000. Nosotros estamos en poblaciones rurales, estamos en poblaciones urbanas, estamos por todos lados, y se lo propusimos a Víctor Suárez, se lo propusimos a Ignacio Valle, se lo propusimos recientemente a Leonel Cotamontaño, el hecho de que de alguna manera las tortillerías puedan ser una especie de tiendas de Diconsa, donde se expendan los productos básicos y donde se venda una tortilla de calidad, donde se venda de alguna manera maíz también, se haga llegar al público en general. Te decía yo antes del corte que platicamos con Leonel Cotamontaño cuando recién llegó, y le hicimos el mismo planteamiento que le hicimos a Ignacio Valle, y nos dijo, sí, no tenemos ningún problema legal. No sé de dónde salió esa situación de que había algún problema reglamentario, no lo tenemos. Sí les vamos a poder ayudar, nada más necesitamos abastecernos, tener el suficiente maíz para poder abastecernos. Nosotros necesitamos 600,000 toneladas para nuestras tiendas de Diconsa, y el resto se lo podemos proporcionar a la industria de la masa y la tortilla. Nosotros hemos hecho cuentas y nosotros consideramos que realmente con 400,000 toneladas es suficiente para abastecer todas las tiendas de Diconsa según el consumo
de maíz per cápita según el consumo que se usa. Al año. Al año. Y el resto podría ser para la industria de la masa y la tortilla. Por alguna situación no ha habido el suficiente abasto. Algo ha pasado porque hace 2 meses, el 1 de agosto, deberíamos de haber arrancado el proyecto y está parado. No se llegó a no hemos avanzado. De hecho, yo voy a ver si esta semana puedo hablar con Leonel Cota Montaño para que se resuelva esta situación. Si se va a hacer algo entre la industria de la masa y la tortilla y Segalmex, que sería muy importante, pues es el momento. Es el momento porque si eliminamos ese intermediarismo, creo que te lo platicaba yo en la entrevista pasada, el precio de la tortilla se va a poder estabilizar. Yo creo que no tenemos que controlar ni el precio del maíz ni el precio de la tortilla. Dejémoslos a libre mercado. Dejémoslos que ¿cómo te dijera yo? La oferta y la demanda. A la oferta y la demanda. Pero sí tenemos de alguna manera que procurar una estabilización. Tenemos que procurar que no haya esa manipulación de los precios, que no haya ese acaparamiento, porque de lo contrario pasa lo que está pasando actualmente. Entonces, yo también la posición que tenemos en la Cámara es difícil. He sido muy criticado también por la situación de que muchos compañeros dicen, ¿y para qué queremos que intervenga el gobierno? El gobierno es lo que nos ha mantenido en la situación en que estamos, por eso estamos como estamos, porque el gobierno ha participado, que nos dejen a nosotros poder trabajar. Sin embargo, eso hubiera sido bueno hace 20 años, cuando todavía estábamos en capacidad de comercializar y de comerciar. Ahorita nosotros no podemos competir porque no podemos agarrar y comprar una cosecha a un precio que nos permita dar un buen precio y que nos permita hacer una tortilla de calidad. Y mucho menos teniendo competencias de tortillerías ilegales, clandestinas, etcétera, etcétera. Y supermercados que te regalan la tortilla. Y que te combinan la tortilla con harina de trigo y que le meten cualquier cosa, ¿no? Le meten cualquier cosa y es una tortilla. Mira, la gente no le gusta. La gente prefiere muchas veces ir a comprar a la tortillería. Y te lo digo porque muchos compañeros tienen tortillería cerca de algún supermercado de esos y sí les ha bajado la venta. Pero no de una forma que dice uno, pues oye, un supermercado a media cuadra y vendiendo a la mitad de lo que tú vendes, pues te destruye el negocio. Y sin embargo, realmente no llega a suceder. No llega a suceder, aunque sí los afecta gravemente. Pero no lo truena. No lo truena. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de alguna manera en el gusto de la gente está la buena tortilla. Hay un mercado fiel que gusta de la calidad en la tortilla. Hay un mercado fiel que gusta de la calidad de la tortilla y ese es el mercado que nosotros de alguna manera perseguimos y tratamos de alguna manera de llegar a él. Sin embargo, pues toda esa competencia te extermina. Yo sí creo, no creo en los subsidios, yo no pido, nunca he pedido, la Cámara nunca ha pedido subsidios para nuestra industria, no queremos regalos, no queremos, de alguna manera en algún momento yo hablé de rescatar la Cámara o hablo de rescatar la industria, de la masa y la tortilla. Es necesario un rescate, pero no un rescate tipo Fobaproa, no un rescate que pague el pueblo, no un rescate que le cueste a la nación o que le cueste al erario público, sino un rescate tipo el que yo propongo. Gobierno federal, compra maíz, pónmelo aquí, véndemelo al precio que lo compras o con todo lo que le tengas, tus costos de operación, y yo lo voy a comprar y la tortilla va a permanecer. El precio va a ser permanente, ¿no? Va a ser, ¿cómo podríamos decir? Estable, va a ser un precio estable. De lo contrario, pues el precio se va elevando y nosotros no podemos parar. No es un precio controlado porque el precio de garantía con el que Segalmex compra el maíz es un precio que está tasado de acuerdo a los commodities de las bolsas, etcétera, que fluctúa, sube y baja, pero sí de alguna manera garantiza el piso mínimo necesario
para que el productor recupere inversión, por supuesto, y tenga la ganancia necesaria que le permita reproducir el modelo. No estaríamos hablando de un modelo de precios controlados, estaríamos hablando de un modelo de redistribución. Exacto, exactamente. Eso es lo que nosotros proponemos, porque realmente es lo que se hace necesario en este momento si queremos rescatar la industria de la masa y la tortilla. Es nuestro principal alimento, no podemos permitir que termine convirtiéndose en un placebo, porque para allá va, todos los alimentos de alguna manera se han convertido en placebos. Tú vas a un supermercado y todo lo que compras son imitaciones. Ahora ya hay que ir a lugares donde te garanticen que el alimento es un alimento realmente ¿de calidad? De calidad. Claro, nos hemos preocupado tanto por el precio de la tortilla que hemos descuidado la calidad de la tortilla. Exacto. La verdad es que, personalmente soy de los que gusta una tortilla nixtamalizada, molida, hecha a mano, y si es hecha en comal de barro, mucho mejor. Esa es la tortilla que yo consumo habitualmente en casa, en su casa, pero la verdad es que luego la necesidad sí te lleva a comer tortillas que dices, madre de Dios, esto de dónde salió, ¿no? Y no hay mucha alternativa a la mano para poder escoger. Así es. Habrá que considerar también hacer análisis. El otro día tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí a una experta en calidades del maíz y nos hablaba de los aportes nutrimentales que la tortilla aporta gracias al proceso de nixtamalización, ¿no? Y que sí, hay variaciones y todo, pero la cal aporta es difícil imaginar que el que consuma tortilla nixtamalizada de manera recurrente tenga problemas de osteoartritis, por ejemplo, porque la cal aporta el tema de los huesos, etcétera, etcétera. Y es un gran alcalinizador, como decíamos hace un momento, hace un rato, es alguien que consume tortilla tradicional, su cuerpo es alcalino, no tiene acidez. Otra pregunta, don Rubén, el número de tortillerías que hoy hay en el mercado. Entiendo que el escenario que usted me plantea es un escenario complicado, tortillerías clandestinas, tortillerías que no pagan impuestos, los supermercados que venden placebos de tortilla, etcétera, etcétera. Pero también uno sale a la calle y encuentra muchas tortillerías casi en cada esquina. ¿No hay un ejercicio de regulación de una tortillería por cada número de habitantes o algo que más o menos también distribuya geográficamente la venta de la tortilla? Qué bueno que me preguntas eso, fíjate. Desgraciadamente, desde que llegó la ley de competencia económica, desde que empezaron, ahora sí que vamos a hablar de los gobiernos neoliberales, que se eliminaron muchos acuerdos previos, que no se permitía que una tortillería se pusiera muy cerca de la otra. Todo eso se eliminó y de acuerdo con la ley de competencia económica, pues tú puedes poner tu negocio donde tú quieras y tiene sus contrariedades, porque te dicen que puedes poner tu negocio donde quieras si no afectas a terceros, pero si tú vas y te pones tu negocio junto a otro, pues ya estás afectando su negocio, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas poner tu negocio donde quieras ha hecho que si tú tienes un buen negocio, se dan cuenta que tú tienes un buen negocio, pues venga uno y se te ponga aquí, luego el otro por acá y luego el otro por allá. Hay una gran cantidad de tortillerías, como dices tú, creciendo como hongos por todos lados. Ahorita en la pandemia, muchos quebraron, muchos cerraron. Y sin embargo, te puedo decir que la cantidad de negocios de tortillería se mantuvo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, pues la tortillería es un buen negocio. Yo estoy, por ejemplo, ahorita por la pandemia desempleado, tengo un dinerito guardado, lo voy a invertir en algo para producir, y lo invertían en tortillerías. Gente que no conocía ni siquiera el negocio, gente que no sabía realmente en qué se estaba metiendo. Porque en el escenario sí está esta idea de que el que tiene tortilla le va muy bien. Exacto. Dame la oportunidad, don Rubén. Vamos a una última pausa comercial y regresamos con esta línea de análisis del número de tortillerías, este imaginario de que el inversionista en tortilla es millonario. Volvemos en 2 minutos.
Estamos de vuelta, estimados amigos productores de alimentos, estimados amigos productores de maíz, estimados transformadores de maíz a tortilla, en este su programa Acústica Rural. ¿Qué ha pasado en México? Que ese escenario que veíamos cuando yo era niño de que la cola de las tortillas era de 2 cuadras, yo me acuerdo también, lo platicábamos ahorita fuera del aire, mis papás me mandaban por la tortilla, llegabas a la tortillería resignado a que te tenías que formar 10, 15 minutos, hasta eso la cola era muy rápida, avanzaba muy rápida, pero era una cola larga, con el insumo de que llegabas, te daban tu tortilla con sal y te ibas bien contento con tu kilo de tortillas después de haber comido una tortilla con sal. Esas colas ya no se ven. Ya no se ven. Ya no vemos las colas en la tortilla. ¿Por qué? Pues un poco lo hemos referido. Tortillerías clandestinas, tortillerías que no pagan impuestos, los supermercados, el costo de la tortilla. Pero también platicábamos, don Rubén, el número de tortillerías que existe. Yo he llegado a ver 3 tortillerías en una misma cuadra, en una misma colonia muy pequeña. Existe este imaginario que el que tiene tortilla le va muy bien. Y en eso nos quedamos antes de ir al corte, don Rubén. Sí, demasiadas tortillerías, te decía yo. Nosotros creemos y hemos platicado precisamente con las autoridades acerca de que se debe regular el hecho de dónde y cómo se instala una tortillería. Eso ayudaría muchísimo a elevar la calidad de la tortilla, ayudaría muchísimo a procurar que no cualquiera se ponga a hacer tortilla, no porque no tenga derecho, sino para que se haga la tortilla como se debe de hacer. Ahorita, aparte de que hay 2 o 3 tortillerías juntas, por cada tortillería a lo mejor existen 10 tiendas. Y cada una de las tiendas vende tortilla. Entonces eso ha hecho que el negocio se reduzca. Si antes vendía una tortillería 400 o 500 kilos en un día, hoy vende cuando mucho 200. Y la tienda de enfrente vende muchas veces más que la misma tortillería. ¿Por qué? Porque la gente es cómoda. ¿Para qué me atravieso a la tortillería si aquí voy a comprar mi refresco, voy a comprar mi frijol, mi arroz y mi tortilla? Pues ya no tengo que atravesarme, ya la compro aquí. Y ahí en esos negocios, ahí en esas tiendas es donde se da precisamente el abasto de ese tipo de tortillerías, y eso fue lo que fue matando el negocio, de ese tipo de tortilla, perdón, y eso fue lo que fue matando el negocio porque dejaron de asistir a las tortillerías, se acabaron las colas, se acabó el hecho de que la tortillería pudiera vender la suficiente cantidad que le permitiera que su negocio fuera productivo, y actualmente la cantidad que vendes no es productivo. Y si quieres tú salir a vender, a competir con esos señores que distribuyen tortilla que quién sabe dónde fue hecha, para llevarla tú también a las tiendas, pues te sale mucho más caro. Claro. Te sale más caro porque tienes que pagar un empleado, tienes que pagar un vehículo, el mantenimiento, tienes que pagar seguros de vida y muchas otras cosas que te encarecen el producto. Si lo quieres hacer bien. Legal. No, sí, legal, ¿no? Pues tú como tortillería bien establecida quieres competir con esos señores, tu tortilla se eleva. Porque si en la tortillería cuesta 20 pesos, fuera de ahí pues debe de costar 23. Pero los señores que las llevan a las tiendas, como son tortillerías clandestinas de muchas, no puedes tú competir con ellos. Claro. No puedes competir con ellos. Entonces ese ha sido el problema, o es el problema de la industria, la falta de capacidad de poder competir con un mercado no regulado. Retomemos la idea. ¿Qué debe de tener alguien para poderse involucrar en el negocio de la tortilla? ¿Qué características, qué aptitudes debería de tener desde el punto de vista de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla? Amor por la tortilla. Básico. Básico porque el que no lo tiene al mes se va. Es un trabajo muy difícil. La tortillería, muchas veces trabajan los molineros de nixtamal toda la noche para hacer el nixtamal y al otro día poder empezar a trabajar. Los que no tienen molino de nixtamal, muy temprano, mi familia a las 3:30, 4:30 de la mañana más tarde está trabajando, y muchas veces el trabajo no se termina hasta las 8, 9, 10 de la noche.
Entonces es un trabajo muy fuerte, muy pesado, que quien no tiene amor por este trabajo lo deja en un rato. Y hay mucha gente que está en esto por generaciones. Pero, por ejemplo, en mi caso, nosotros llegamos a la tortillería por fuera. Llegamos ya en una etapa, ya yo retirado de mi labor profesional. Pero es un trabajo que enamora, es una industria que enamora y que de alguna manera aprendes a entender qué tienes que tener. No puedes ser flojo. Una persona, aparte del amor a la tortilla, no puede ser flojo porque es un trabajo muy exigente, muy demandante. Y desde el punto de vista reglamentario, hablábamos hace rato, se perdió el control sobre el número de tortillerías, la distancia entre una y otra. Si lo pensáramos, si hubiera una propuesta de la Cámara Nacional al gobierno, decir, oye, deberían de ser los criterios mínimos necesarios para el establecimiento de nuevos negocios mercantiles con tortilla por delante, ¿qué? Cada metro cuadrado. Distancia, mira, yo te voy a decir una cosa, una de las problemáticas que yo veo, a nosotros Protección Civil nos exige o nos cobra muy caro, porque por lo regular una tortillería debe tener un tanque de gas estacionario. Y si tú tienes un tanque de gas estacionario de más de 500 kilos, necesitas permiso de protección necesitas civil. Un permiso de protección civil que te sale bastante caro. ¿Por qué? Porque es un peligro. Es una bomba de tiempo, un tanque de gas. ¿Y cómo, desde el punto de vista de protección civil, vamos a permitir que haya una tortillería junto a la otra y junto a la otra si tenemos 3 bombas de tiempo ahí? Eso es algo que yo veo ilógico. Que porque la ley de competencia económica, bueno, pero la ley de competencia económica también dice que tú puedes hacer tu negocio siempre y cuando no perjudiques a terceros. Entonces, el peligro, la competencia desleal, el írtele a poner a otro compañero junto para hacerle competencia porque tiene un buen negocio, todo eso también lo debe de checar la COFECE. Además de esto, se me antoja la intervención también de la Procuraduría del Consumidor, ¿no? Yo he visto muchos programas de cómo hacen los análisis de la calidad de ciertos productos. ¿Por qué no hacer un estudio de la Procuraduría del Consumidor de la calidad nutrimental de estas tortillas clandestinas, ¿no? Y tener la atribución de poder cancelar negocios. No debemos de ir también hacia allá, hacia a evaluar la calidad. Nadie está evaluando en este momento la calidad de la tortilla que nos estamos consumiendo. Nadie. Realmente nosotros lo hemos platicado con Profeco, porque Profeco hace 2 años, cuando empezó la pandemia, salían y publicaban videos de cómo iban a las tortillerías a no permitir que el precio subiera, a cerrarlas, pero nunca se ha hecho un estudio serio. Se lo pedimos muy recientemente a Profeco. Oye, ves y checa a mis competidores que tienen un precio por debajo del costo de producción, porque eso también es tu obligación. Claro. Ves y checa por qué están pudiendo dar esos precios. Ves y checa a los distribuidores de maíz, ves y checa a los de harina, porque es muy fácil ir y hacerse publicidad de que fui a ver las tortillerías y no pueden dar más allá de este precio. Pero ¿cómo no pueden dar más allá de este precio? Esta semana que pasó participamos en un foro que se llamó, hecho por la Universidad Autónoma Agrónoma de Coahuila, que se llamó ¿Es posible bajar el precio de la tortilla? Y yo lo que les decía, pues para bajar el precio de la tortilla, lo primero que nos tenemos que preguntar es posible bajar el precio del maíz, de la harina, del papel, del gas, del seguro social, de la luz, de todo lo demás, porque si no baja todo eso, no baja el precio de la tortilla. ¿Cómo vamos a hacer para todo eso, no? Y necesitamos involucrar, esa es de las cosas que nosotros como Cámara hemos visto. Necesitamos que la autoridad se involucre, necesitamos que la industria de la masa y la tortilla se regule.
se regule para bien, se regule para que sea más próspera y para que produzca un mejor producto. Para eso se necesita que se regule, porque si seguimos permitiendo que nazcan tortillerías por todos lados como hongos, si seguimos permitiendo que haya producto ilegal, que haya producto sin identificar, pues esa es otra de las cosas que van deteriorando y van echando a perder la industria. Hemos estado trabajando con la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía en la modificación y actualización de la norma 187, que es precisamente para, pues nosotros queremos que de alguna manera se regule, se establezcan condiciones para que el producto que anda en la calle sea un producto identificable, sea un producto que sepamos de dónde viene, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, qué caducidad tiene, con qué lo hizo. Y eso es algo que de verdad aportaría muchísimo porque evitaríamos esas clandestinas. Si ya tienes que tener tu tortilla en la tienda con una identificación de dónde viene, pues entonces ya ese señor que está en la clandestinidad pues ya tendrá que salir a dar la mano y decir, hey, aquí estoy, voy a poner todo en orden y voy a vender mi producto. Don Rubén, muchos temas sobre la mesa. Estoy ahorita tratando de hacer un pequeño listado de las propuestas que quedaron en la mesa. El tiempo se nos está acabando. Análisis de la calidad de la tortilla que se vende versus costos de producción y versus costos de venta. Esto nos llevaría, sin lugar a dudas, a clausuras de lugares clandestinos, regularización y redistribución del maíz a través de la estructura y el músculo del Estado por Segalmex, no regalar maíz, no subsidiar maíz, pero sí ponerlo en la mesa de los transformadores del maíz, evitando cadena de intermediarismo. Regular el número de establecimientos por metros cuadrados o por densidad poblacional. Renixtamalizar el país, dejar de lado un poco el proceso de la harinización del país y otras tantas que ya no nos va a dar tiempo de recapitular. Pero el tema está sobre la mesa, don Rubén, estaremos muy pendientes. Créanos que somos conscientes en este programa de que el transformador a maíz necesita tener las condiciones mínimas necesarias para que siga haciendo su noble labor y sin prejuicio del productor del maíz y sin perjuicio del consumidor final. Desgraciadamente el tiempo se nos acordó. 10 segundos, despidámonos en 10 segundos, don Rubén. Pues México necesita recuperar su principal alimento, recuperarlo en el sentido de que podamos volver a comer una tortilla tradicional, una tortilla nutritiva, una tortilla que nos aporte las calorías que aportan, y para eso necesitamos que la tortilla cueste lo que vale. Cueste lo que vale. Desgraciadamente todos queremos que la tortilla sea barata. Y no es necesario que la tortilla sea barata. Es necesario que tengamos una tortilla de calidad. Es necesario que tengamos una tortilla que nos alimente. Es necesario que tengamos una tortilla que nos dé todo lo que nos daba la tortilla tradicional de antaño. Y si eso es de alguna manera uno de los pasos, el incrementar su precio, no nos debemos de espantar y no debemos de pegar el grito en el cielo todo el mundo porque la tortilla subió 1 peso o 2 de precio, si sabemos que es un alimento mucho más valioso que muchos otros que cuestan el doble o el triple. Nada más que decir. Nos vemos en la próxima emisión.